Ana Matilde Gómez nos acompaña, ella es exdiputada por la libre postulación, y yo quisiera enlazar esta entrevista con la anterior. Buen día, bienvenida. Bueno, buenos días, gracias. Mire, esta confrontación que estamos viendo en las diferentes alcaldías, ¿cómo observa usted estas pequeñas guerras de guerrilla que tenemos en todas partes? ¿Y en qué beneficia al ciudadano todo este tipo de confrontaciones que tenemos? Algunas que, chuleta, son un patio limoso, tristemente. Buenos días a todos los televidentes. Mire, yo y a los oyentes de este programa Radiografía, yo creo que esos brotes que estamos viendo a lo largo y ancho del país en las distintas juntas comunales no son las causas, es solamente los síntomas de un sistema país que se resiste, porque el clientelismo que nos ha acompañado por tantos años ha tenido un actor muy importante que lo sostiene. Ha sido la población complaciente y cómplice que ha participado de una serie de nombramientos para resolver. Gente que caminó, gente que apoyó, gente que condicionaba el voto y que a la hora de que la persona llegaba, el funcionario electo, se le acercaban inmediatamente a cobrar su factura de apoyo electoral. Y eso significaba: nómbrame que solamente me faltan 3 años de cuota para poder jubilarme, nómbrame que tengo mi mujer enferma o mi hijo enfermo para que vaya al seguro social. Esto se ha dado a lo largo y ancho del país. Muchos nombramientos. Mire, ¿cómo usted se explica que haya una junta comunal o una alcaldía, un municipio que haya podido desvincular a 230 personas sin que deje de funcionar? Quiere decir que allí no había funciones. Entonces hay un tal desgreño administrativo que por muchos quinquenios, elección tras elección, se ha repetido el patrón de utilizar los puestos públicos como pago electoral y como pago a la militancia política. Entonces ahora en algunos municipios y algunas juntas comunales donde ha cambiado la cabeza, que no viene de la partidocracia tradicional, o que aún viniendo o estando inscrito es más joven y no practica o no quiere romper con esa práctica, el sistema se le está resistiendo. Así que esto no son nada más que los síntomas, no la causa. La causa real es la corrupción que subyace a toda la estela de nombramientos que ha habido históricamente con los cargos públicos para pagar favores políticos. ¿Qué le queda al ciudadano para no ser un mero espectador y ser víctima de lo que se hace, a propósito, con el dinero del ciudadano, que es el que sostiene toda esta estructura? Los ciudadanos se deben empoderar y ellos saben perfectamente en sus barrios, en sus comunidades, quién vive allí, quién trabaja y quién no trabaja. ¿Quién no iba siquiera nada más que a cobrar? La gente lo dice, a veces son secretos a voces. Este nada más venía a los 15 y los 30. En realidad no hacía nada, se sabe que ese era un dinero que cobraba medias y se lo repartía con quien lo había nombrado. Todo eso, si no es ahora, no va a ser nunca. Porque el sistema clientelar solamente está herido, no está aniquilado. Él está en reposo en algunas juntas comunales, en algunas alcaldías. Si esos que llegaron sin ofrecer y sin clientelismo no se empoderan y hacen los cambios estructurales, eso es lo que el ciudadano tiene que fiscalizar ahora, que no sea saco a uno para meter al mío, sino saco para eliminar una posición que no tenía funciones reales. En los gobiernos locales hay autoridades nuevas que ganaron en estas pasadas elecciones, pero hay reelectas y reelectas que ya estaban acostumbradas a recibir un fondo que ahora se conoce como descentralización paralela, y que, dicho sea de paso, de más de 700 informes, solamente se ha cumplido con la presentación de 38, según declaraciones de la nueva directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, y se espera que el nuevo Contralor haga los auditos necesarios. ¿Cómo cambia el escenario ahora con la eliminación de estos fondos? Bueno, esas auditorías son fundamentales. Las auditorías son las que van a determinar dónde hubo no solo la lesión patrimonial, sino el desvío de esos fondos y los posibles peculados. Ojalá que no sea selectivo, que ni desde la Contraloría, que ya lo vimos en el pasado, sea selectivo, ni de la Autoridad de Centralización, y que además se corrija. Aquí lo más importante de todo lo que ha quedado en evidencia en el sistema país es que hay que corregir. Los cambios tienen que ser estructurales, reformas a la ley y la manera de funcionar para que haya mayor transparencia y acceso a la información. Todo debe estar en línea. ¿Cuánto se fue al municipio de Hugo Famanía?
en qué se lo va a gastar, pero que además en la autoridad de descentralización de una vez por todas empiecen a distribuir dinero con competencia. La descentralización no es un tema solo de dinero, es un tema de dinero con competencia. Si la competencia no está asignada al representante o a la Junta Comunal, a ese corregimiento, no se le está dando la posibilidad de atender las escuelas o la posibilidad de los comedores o la posibilidad de las aceras, la posibilidad de lo que sea, la competencia al lado del dinero, para que el ciudadano pueda meterse en una página sencilla, amigable, de acceso fácil, o simplemente ir y pedir la información. La historia ha demostrado que el gobierno que es electo es el que destina más fondos a las autoridades electas de su partido. Solo en el pasado quinquenio lo vimos, por ejemplo, diputados que también fueron electos para representantes en Colón del Partido Revolucionario Democrático. En Bocas del Toro fueron los que más millones recibieron en estas partidas, pero las juntas comunales de los opositores recibían una partida disminuida. ¿Cómo podemos equiparar estos fondos? Es que se han usado las dos modalidades. No se olvide que esto comenzó con el gobierno de Ricardo Martinelli y los que más recibían fueron los que compró de oposición. Es que utilizaron el modelo como a la inversa. Los famosos alquilados. Los alquilados, que bien le dijo su propia ministra, no los compres que se alquilan fácilmente. Bueno, esa modalidad que empieza con Ricardo Martinelli y que no pudimos saber a ciencia cierta, todavía están pendientes y ahora algunos están nombrados de gobernadores, otros repitieron, otros han vuelto a la asamblea y no han justificado más de 400 millones que se repartieron. Bueno, ahora la modalidad fue distinta. Ahora usaron el mismo método, pero para favorecer a los aliados. Antes usted recuerda que hubo diputados que en oposición le fue mejor, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Vinicio Robinson con el gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces, la modalidad existe y lo que hay es que cortarla de raíz para que no haya la posibilidad de que la descentralización sea la caja menuda de la gestión politiquera del Ejecutivo. En estos primeros 2 meses de la era Mulino, y sabiendo ya quién va a ser el próximo Contralor, por ejemplo, ¿usted ve no sé, un espíritu de cambio, de que estas prácticas terminen? Teniendo 2 meses también en la alcaldía de Panamá, también con lo que ha hecho y lo que está haciendo, ¿usted ve ese espíritu de cambio, de que las cosas, esta corrupción de la que usted habla, termine igual en San Miguelito, para hablar del país y hablar de nuestras 2 principales alcaldías? Mire, ya con mi experiencia, la trayectoria que yo tengo y mi edad, ya yo he pasado de la experiencia a la evidencia. Vamos a esperar que los hechos demuestren, porque uno se llena de mucho entusiasmo. Por ejemplo, uno vio en la asamblea, en la toma de posesión de Dana Castañeda, un discurso muy bueno, ¿verdad? Entonces hay que pasar del discurso a los hechos. Hay un trecho muy grande y muchas veces quedamos decepcionados por estar viviendo de ilusión. Dicen que el que vive de ilusión muere de desencanto. Entonces, son los hechos los que nos van a demostrar qué es lo que realmente, cuál es el talante que le imprime el nuevo Contralor, a quien no conozco, no conozco ningún tipo de trayectoria de gestión pública, nada que uno pueda usar como un referente para poder decir, así lo ha hecho y esto es lo que va a hacer. Vamos a esperar sus propias acciones, porque, mire, mucho de lo que ha pasado en el desgreño administrativo ha sido la consecuencia de mirar para otro lado, tanto en la Contraloría como en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ambas instituciones tienen la capacidad para el diseño de los cargos públicos. Todo cargo público tiene un perfil y existe porque se aprueba con estas 2 instituciones, así como los pagos con la Contraloría y la contabilidad la define la Contraloría. Toda la contabilidad pública, los modelos de gestión los determina la Contraloría. Oiga, ayúdeme a interpretar bien lo que nos acaba de decir. Usted citó a Dana Castañeda del discurso, que se escuchó bien, habló de decepción, pero ahí se me quedó a medias la idea. ¿Ella ha pasado del discurso a los hechos o usted...? Mi idea no se quedó a medias. Lo que quiero decir es que cuando ya van actuando, usted ha visto los comportamientos, que si la forma en que hicieron el conteo, que si la forma en que se cerró una planilla, pero no se puede justificar otros nombramientos de asesores que nadie sabe de quién son ni qué es lo que están haciendo. Entonces, el discurso fue muy bueno, pero en la ejecución después nos decepcionan. Entonces, ¿eso le ha pasado con la señora Castañeda? En la asamblea ha pasado porque el discurso de ella fue muy bueno y uno se pudo haber entusiasmado mucho y hubo algunas acciones inmediatas que parecían mostrar un camino diferente, pero cuando hubo un periodista que le preguntó cómo es posible que X o Y estén nombrados aquí, que si tienen procesos penales, ella dijo, eso a mí no me consta, yo no, me explico, no hay
no hay una real rendición de cuentas, no hay... Mire, el control político del país lo tiene Ricardo Martinelli y en la Asamblea ¿Cómo? Es evidente... ¿El control político lo tiene Ricardo Martinelli? Es evidente que en la Asamblea, después que usted ve la elección de las presidencias de comisiones como credenciales, como gobierno, como presupuesto, que ese es el control político que hay. Entonces, cuando usted ve designaciones o ve nombramientos o en la forma que se hacen las cosas como se están haciendo, uno dice, los cambios van a tomar mucho más. A eso me refería cuando le digo, el discurso nos mostró un talante, las acciones nos van diciendo que los cambios no van a ser tan fáciles. Pero me quedo con el tema de los hilos del poder, ¿los está manejando Ricardo Martinelli en este momento? Usted sabe también que sí es así. El poder político es una cosa, la capacidad ejecutiva y el control del ejecutivo es otra, ¿no? ¿Usted lo percibe del control de Martinelli desde la embajada, de estar asilado, hacia la Asamblea solamente o hacia el Ejecutivo? Porque en el caso de la Asamblea, solamente para ilustrar a nuestros oyentes, bueno, vemos en la Comisión de Gobierno, quien preside esta comisión es Luis Eduardo Camacho, su vocero. En la Comisión de Credenciales es su abogada de casos de alto perfil. Pero en el Ejecutivo... ¿Y en presupuesto? En presupuesto también, el señor Sergio Gálvez, amigo de Ricardo Martinelli, pero en el Ejecutivo pareciera como que si existe o no un grado a lejanía. Puede ser, lo que ocurre es que políticamente están los acuerdos, porque evidentemente el Ejecutivo no va a poder lograr todas las cosas que se ha propuesto sin la Asamblea. Y en la Asamblea el control político lo tiene Ricardo Martinelli, lo cual quiere decir que habrá algunas concesiones que haya que hacer en algunas designaciones del Ejecutivo también, en algunas posturas del Ejecutivo. Por ejemplo, vamos a preguntarnos algo. ¿Por qué tenemos un presidente que tiene una postura tan clara, tan contundente respecto, por ejemplo, a los países que nos tienen en las listas? Por ejemplo, a Venezuela. ¿Y qué pasa con Nicaragua? ¿Nicaragua no existe? Sí existe. ¿Cómo es posible que se le permita al señor Martinelli tener manifestaciones públicas de carácter político siendo una persona condenada? Entonces, esa flexibilidad que da cierto grado de selectividad le dice a usted que la distancia no es tanta. O sea, lo que se decía en campaña de Mulino es Martinelli y Martinelli es Mulino, ¿sigue siendo una realidad? Todavía, ¿O Mulino es Mulino? Todavía, digo, eso no quita que el presidente esté haciendo cosas que que algunos estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay cosas que uno puede decir, esto me gusta, este rumbo que se lleva en estos temas, pero eso tampoco le quita a uno la capacidad de poder analizar el todo, ¿no? Es que eso me deja preocupado porque, interpretando lo que usted me dice, el presidente llegaría hasta donde el señor Martinelli le permita, si tomo como buena su análisis. Por ahora es así hasta que rompan. Va a haber, o sea, si el presidente Mulino quiere realmente hacer una presidencia totalmente diferente y hacer los cambios estructurales que el país se merece y por los que algunas personas votaron con él, definitivamente que va a llegar el momento en que ya ese romance se va a tener que acabar. ¿Y una ruptura qué implica? ¿Darle el salvoconducto para que se vaya? Bueno, no sé realmente cómo él lo resuelva, porque el lugar de él debe ser la cárcel. Así que yo no sé realmente cómo él lo vaya a resolver. Lo cierto es que va a haber momentos importantes que se vienen encima, porque usted sabe bien que la reforma de la Caja del Seguro Social, por ejemplo, el tema de la mina, por ejemplo, son temas muy delicados que implican un porcentaje alto de participación ciudadana y en el que la cuota política de Ricardo Martinelli le va a ser insuficiente para poder lograrla. Va a haber momento, y creo que uno de esos momentos clave va a ser cuando la Asamblea, en caso tal, llegue a debatir, a aprobar y enviar al Ejecutivo la ley de amnistía, y si el presidente Mulino se atreverá a sancionar o no esa norma que a juicio de muchos juristas desde ya es inconstitucional. Esto marcaría entonces si Martinelli sigue siendo Mulino y Mulino sigue siendo Martinelli. Ese va a ser, por ejemplo, una prueba de fuego para Mulino este proyecto. Y yo no creo que sea una cuestión de valentía. Mulino, su rofeo lo ha mostrado desde el día 1. Me explico, lo de él no es un problema de valentía, es un problema de convicciones. Si sus convicciones son profundamente democráticas y si sus principios van a prevalecer sobre sus intereses. Eso es lo que él nos va a tener que demostrar. Oye, vuelvo un poquito al tema de la Asamblea porque el periodista que conversó precisamente con
la presidenta de la Asamblea está aquí. No me reconocía. El hijo Estaba dando vueltas. el hijo de ¿Quién Atenógenes. fue que le preguntó? Fue el hijo de Atenógenes, para que nos quede claro. Fíjese, ella dice que quiere quedar en la historia, ayude en mi memoria, que a veces es frágil, usted lo sabe, que ella quería quedar en la historia como la primera presidenta de la Asamblea que eliminó la 172, por ejemplo. Y la 080. Y la 080. ¿Ahí le ponemos ganchito a la Asamblea? Sí, la eliminación tiene que ser estructural. Una cosa es dejar de usarla y otra muy distinta que desaparezca. Lo importante es que en la estructura de cargos, en el diseño que hay desde la Contraloría y con el MEF, eso no lo pueda usar más nadie, más nunca, a menos que se pase una nueva ley. Oye, ¿cómo podemos saber eso? Porque la planilla no se publica, en fin. Bueno, es que tiene que haber transparencia. Tiene que haber transparencia porque ese es el mejor aliado de quien quiere hacer cambios permanentes. Tiene que haber la posibilidad de no solo que el periodismo investigativo pueda incursionar fácilmente a páginas y triangular información, o sea, comparar lo que está en el MEF con lo que está en Contraloría, con lo que está en planilla, con lo que está en el Seguro Social, con lo que está en la Asamblea. O sea, los periodistas deben poder hacer su trabajo y el ciudadano también debe poder constatarlo. Así que yo insto, bueno, realmente el llamado a la conciencia ciudadana, ¿no? Porque uno a los funcionarios muy poco es a los que puede apelar, solamente cuando a ellos realmente les importa lo que uno opine de ellos. Cuando hay un funcionario que le preocupa y le importa lo que el ciudadano piense, presta atención. De menos, pues uno está prácticamente perdiendo el tiempo. Pero hacia el ciudadano sí. O sea, de volverse más fiscalizador, más beligerante, más minucioso. Ok, no la estás usando ahora, pero desapareció. Hay la posibilidad de que alguien más la use después. Ok, mire, es muy fácil no renovarle el contrato a un adversario político. La idea es que no exista la posibilidad de que se vuelva a utilizar. Porque a la Asamblea siempre se cuestiona quinquenio tras quinquenio, que es un cuartel de invierno de nombramientos. En el tema de la planilla, diputados presentan ante la Corte Suprema de Justicia un habeas data para que se suba la información en el portal de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Pero conversando en esa entrevista con Dana Castañeda, la presidenta del Legislativo, ella habla de presentar un proyecto de ley, crear una aplicación móvil que el ciudadano la descargue y pueda ver los proyectos aprobados, las contrataciones y el tema de las sanciones de los proyectos de ley. Pero la duda que ha generado hacia diputados de distintas bancadas es que si con esta discreción de crear una aplicación no se enviaría la información, como hacen todas las entidades del Estado, hacia la ANTAI, que es el ente que debe obtener todas estos datos. Sí, una cosa no es excluyente de la otra. Además, mientras eso llega, tiene que haber transparencia. Y es muy vergonzoso que a propios diputados, que ahí no hay diputado jefe de nadie, ese es un foro de pares, hayan tenido que recurrir a un habeas data, y qué bueno que lo hagan para poder obtener información. Eso... La última vez que un contralor trató de auditar la planilla de la Asamblea Nacional, y esto yo siempre lo reitero, fue Humbert, pero esto fue después de la ruptura del matrimonio entre dos partidos. Es muy importante que diga eso, porque perdió sí. tiempo valioso, no hizo nada, y cuando lo hizo fue como una venganza. Todo lo santificaba, después estaba mal lo que él mismo santificaba. Yo y tuve entonces para querer embarrar a todo el mundo a la vez, porque el que votó por él y al que no votó, o el única que no votó por él fui yo, pero evidentemente pasando factura. Cuando el señor contralor designado visita el IFARU, tuve la oportunidad de preguntarle, fue cuando tuvo el primer encuentro de transición con el contralor actual Gerardo Solís, tuve la oportunidad de preguntarle si él, bajo su gestión del nuevo contralor, el señor Flores, iba a auditar la planilla de la Asamblea Nacional. Dijo que prefirió no responder eso. Y hemos visto que 5 años han pasado y tampoco Gerardo Solís como contralor ha auditado la planilla de la Asamblea Nacional. Mientras nosotros no hagamos los cambios constitucionales que eliminen la dependencia política de la designación del Contralor General de la República a la Asamblea Nacional, foro más político por antonomasia, esto no va a cambiar. Por eso, la promesa de José Raúl Mulino, que dijo ahora ya un poquito nos acomodó el discurso y dijo que es al final de su gobierno, de esos cambios estructurales será para otro, porque él va a funcionar con lo que hay. Ayer a mí se me perdió la pluma. Y es que fácil es que se me pierda una pluma, pero que se pierdan 600 vigas de acero. Vigas H de acero de 22 pies. Oiga. Y de toneladas. ¿Cómo ve usted ese tema? Mire,
no cabe la menor duda que lo más importante ha sido un reportaje que hizo Telemetro hace un año, exactamente con Jermaine Cumberbatch, creo que fue el periodista, sí, que casualmente por la queja de la comunidad tienen para el Ministerio Público la mejor evidencia de que las vigas estaban allí. Todo el que alguna vez ha estado cerca de una construcción, no hay que ser el dueño de la construcción, ni hay que ser el ingeniero encargado de la obra para saber toda la logística que se mueve detrás de la posibilidad de la movilización de unas vigas. Salvo que usted llegue con soplete a cortarlas y se las lleve todas en camiones, que además sería un trabajo de muchas horas. No puede ser. Eso necesita grúas para poder movilizarlas. Entonces, porque pesa, o sea, el peso, ningún ser humano, o sea, no hay nadie que pueda cargarla solito, ¿sí? Esto no es como yo me robo el radio o el estereofónico y brinco con él, no. O me llevo al hombro el televisor, no. Así que yo creo que va a ser muy importante que quien se alertó y se entusiasmó hace un año, se puso goloso cuando Telemetro demostró que habían 600 vigas de las que nadie daba razón, que además es evidente que puede haber un peculado allí, porque no solo el destino de las vigas, sino también haberlas comprado y no utilizado. ¿Quién las compró? ¿Para qué las pidió? ¿Cuál fue el negociado desde el origen? ¿Por qué se compran 600 vigas que después no se utilizan para nada? ¿En qué año se compraron? ¿Por qué se dejaron allí? Porque también ese desuso, ese abandono, esa mala o incorrecta disposición y custodia también es un delito. Ahora, investigaremos todo eso, porque recordemos que estas vigas se compraron en la administración Martinelli. Bueno, es que hay que investigar los tres gobiernos, Martinelli, el de Nito Cortizo, que evidentemente llegan con Martinelli, ¿para qué y por qué se dejaron allí? ¿Cuál fue el negocio allí? Luego el de Nito Cortizo, se dan cuenta que están y en ese gobierno se las llevan, ahí hay un responsable. ¿Quién era el responsable de la custodia? Que muchas veces también se da con la complicidad de alguien que da una orden, y en este país no se quiere entender que se cometen delitos por omisión también. Quien tiene la facultad legal de impedir un daño y no lo hace, comete delito en Panamá tanto como el que ejecuta el hecho. Ahora, entiendo bien que investiguemos cuándo se compró, para qué se compró y qué sé yo, gobierno Martinelli. ¿Y cómo se custodiaron? Entiendo bien la administración pasada, porque fue en la pasada que se extravió, y la que quedó en el medio, la de Varela, ¿qué investigaríamos en ese Pero periodo? es que también durante el de Varela tienen que haber estado en el mismo depósito. O sea, que saber por qué alguien que se enteró que ahí había dinero del Estado invertido en 600 vigas, no se hizo nada, no las reportó. ¿Por qué no las usó? ¿Por qué no las reportaron? ¿Por qué no hicieron con eso un acto público? O sea, ¿qué? ¿Cuál fue la rendición de cuentas de eso? Claro. Hay un histórico. Lo que le digo es que lo que hay que identificar bien es el histórico de esas vigas desde que llegaron al país. Oye, en la conversa nos hemos ido detrás del gusto y ya estamos a tiempo. Le robamos unos minutos más para esto. El presidente de la República mañana va a suspender su conferencia de prensa para que el país esté pendiente de un solo tema. Caja de Seguro Social, será mensaje a la nación a las 6 de la tarde en cadena nacional. ¿Qué expectativas tiene usted? Ninguna. Vamos a escuchar. O sea, realmente, mire, ya a mi edad uno no vive de aspavientos. Hay que ir a los hechos. Hay que esperar y escuchar. Cualquier cosa que digamos ahora es una especulación. Es un anuncio temprano. No sé si será que ya tiene un proyecto, no sé si que va a fijar el calendario de lo que se va a hacer, si va a abrir unas mesas, no sabemos, así que no vale la pena desgastarse en la especulación. Vamos a esperar, mañana a las 6 de la tarde sabremos cuál es el anuncio, porque definitivamente lo que sí hay que reconocerle es que sabe generar expectativa y sabe generar agenda, porque el presidente de la República es el que está marcando la agenda noticiosa del país. Hombre, después de pasar 5 años sin brújula informativa y sin presidente que nos hablara, ahora sí, cada día prácticamente hay un tema generado desde la presidencia. Es correcto, él es el que está generando la noticia. Tiene usted razón, está marcando la agenda informativa. Gracias por acompañarnos. Cómo no, gracias a ustedes por invitarnos. Nosotros nos separamos momentáneamente y regresamos para compartir su punto de vista.